Bienvenidos a Historias de Jack. Empezamos. No sé cómo comenzó todo. Si te soy sincero, nunca me imaginé que me vería en una situación como esta. Nunca creí que una simple curiosidad sobre la Deep Web pudiera llevarme tan lejos. Pero las decisiones que tomas en momentos de insomnio, buscando algo que te llame la atención, pueden cambiar tu vida para siempre. Y en mi caso, lo hizo. Como muchos había oído hablar de la Deep Web, ese rincón oscuro de Internet que, según dicen, alberga los secretos más sombríos y oscuros del mundo. Pero nunca lo tomé en serio. Después de todo, soy un tipo corriente, un poco solitario, pero sin más inquietudes que las de cualquier persona normal. Pasaba mis días trabajando desde casa, sentado frente a la computadora, navegando por foros de tecnología y videojuegos. Una noche, me encontraba más aburrido que de costumbre. Ya no me interesaba lo mismo de siempre. Entonces, mientras navegaba, encontré un foro que decía ser un lugar para mentes inquietas. Algo que sonó curioso, como una puerta a algo más profundo. Pensé que podría ser un espacio para charlar con gente que compartiera mi interés por la tecnología, o tal vez por las teorías conspirativas, o cualquier cosa que me sacara de la monotonía. Hice clic sin pensarlo mucho. Me registré y empecé a leer. Había mensajes sobre todo tipo de temas, desde inteligencia artificial hasta investigaciones oscuras. Sin embargo, había algo inquietante en la atmósfera del foro. Un tono subyacente en las publicaciones que me hizo sentir incómodo, como si los usuarios estuvieran constantemente jugando con las sombras, como si todo fuera un juego para ellos. Fue entonces cuando vi un mensaje que se destacó entre los demás. Busco algo más que una conversación. Necesito encontrar a alguien que entienda. Firmado por Leonard. Algo en esa simple frase me atrajo. ¿Qué quería decir con entender? ¿Qué tipo de cosas compartían las personas en ese foro? Decidí escribirle. Al principio las conversaciones fueron casuales. Leonard parecía tener un gran conocimiento sobre todo tipo de cosas. Política, ciencia, filosofía, pero sobre todo, tecnología. De alguna forma, me sentí intrigado, incluso conectado con él. Las cosas avanzaron rápidamente. Hablábamos más y más. Se notaba que tenía una mente aguda, brillante, y aunque había algo en sus respuestas que parecía frío, no lo tomé en serio. Pensé que estaba interactuando con un tipo raro, pero inofensivo. ¿Quién podría imaginarse que alguien en un foro de Internet podría ser una amenaza? Hasta que una noche me propuso algo. Me dijo que tenía una computadora que había reparado, una máquina de alta gama, y que, si me interesaba, podía usarla. Me pidió que fuera a su casa a recogerla. Al principio me sentí incómodo, pero algo en su tono, un tipo de amabilidad sincera que no sabía cómo descifrar, me hizo ceder. No pensaba que un tipo que ofreciera tanta ayuda podría tener malas intenciones. Llegué a su casa esa misma noche, después de un diluvio que azotaba la ciudad. Mi coche patinó por el agua, y la tormenta rugía en el cielo como si el mismo diablo estuviera liberado. Me recibió con una sonrisa cálida y como si me conociera de toda la vida, me invitó a entrar. La casa estaba en silencio. A pesar de la tormenta afuera, el interior de su hogar tenía una calma inquietante. Leonard me ofreció un café. Había algo en su mirada que no podía entender. ¿Era simpatía? ¿Era algo más? No sabía si estaba tratando de ganarse mi confianza o si de alguna manera su mente ya estaba jugando con la mía. Vamos a la parte de atrás. Quiero mostrarte algo, me dijo con una voz suave. Me llevó a una habitación en la que nunca había estado. Era pequeña, con una pantalla grande y un proyector encendido. El brillo azul de la luz reflejándose en sus ojos, como si estuviera esperándome para ver algo muy específico. Esto es algo muy especial, me dijo, sonando como si fuera un secreto muy valioso. Al principio, el video estaba borroso, pero poco a poco se fue enfocando. Y fue en ese momento que algo en mí cambió. La imagen, aún confusa, comenzó a mostrar una escena que me hizo darme cuenta de que estaba en presencia de algo mucho más oscuro que lo que había imaginado. Vi a Leonard. Sí, pero no solo él. Estaba acompañado por otro hombre, un tipo al que reconocí de alguna parte. Era alguien de mi vecindario, pero no podía recordar cómo o cuándo lo había conocido.
Leonard estaba mordiendo el cuello de esa persona. No era un gesto romántico, ni el mordisco estilizado que uno espera ver en una película de vampiros. Number estaba desgarrando la carne con una brutalidad indescriptible, mientras la sangre brotaba de la herida y empapaba sus ropas. Lo peor fue lo que vi después. La víctima, un hombre que suplicaba, no solo se retorcía por el dolor, sino que sonreía. Sonreía mientras Leonard lo mataba. La expresión de placer en su rostro era tan perturbadora que me sentía a punto de desmayarme. Yo, completamente en shock, lo miré a él. ¿Por qué me estás mostrando esto?, le pregunté, casi incapaz de articular las palabras. Leonard no se alteró. Su expresión permaneció serena, como si lo que acababa de mostrarme fuera una simple anécdota. Porque es real, Jack. Esto pasó, y quiero que lo entiendas. Mis entrañas se retorcieron. Mi mente no lograba procesar lo que estaba viendo. El miedo, la incomodidad y el pavor se mezclaban en mi cuerpo, paralizándome. En un último intento, traté de escapar, pero algo en su presencia me lo impedía. Jack, escúchame, dijo acercándose lentamente. Esto es lo mejor que te puede pasar. Te prometo que lo disfrutarás. Todo lo que necesitas hacer es abrazarlo. Mis piernas temblaban, no podía salir de allí. Sabía que tenía que huir, pero el terror me mantenía pegado al suelo. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que la puerta estaba cerrada con llave. El pánico me invadió. No necesitas irte, Jack. Todavía no entiendes lo que te ofrezco. Mi mente trataba de procesar las palabras, pero el miedo me nublaba. Quise gritar, pero no podía. Leonard no era solo una persona normal. Era alguien cuyo control sobre mi mente era tan absoluto que sentí que podría dejarme arrastrar hacia su oscuridad. Me acorraló con sus palabras, me ofreció un vínculo entre nosotros. Algo hermoso, algo único. Pero fue cuando intenté golpearlo con un jarrón y correr hacia la ventana cuando todo cambió. El vidrio se rompió y con un único golpe de suerte logré escapar. Corrí como nunca en mi vida y cuando finalmente un coche se detuvo frente a mí, el conductor, horrorizado, me llevó al hospital. Pero Leonard nunca apareció después de esa noche. La policía no pudo encontrar nada. Sin embargo, mi vida nunca fue la misma. Las cicatrices físicas sanaron con el tiempo, pero las marcas psicológicas siguen ahí, acechando cada uno de mis días. Lo peor es que no puedo dejar de pensar que Leonard aún está allá afuera, acechando a alguien más. Cada vez que escucho pasos detrás de mí, cada vez que alguien se me acerca con una sonrisa, siento el peso de esa amenaza. Y cuando un día, meses después, encontré un mensaje en la Deep Web sobre una experiencia similar a la mía, en un foro oscuro que mencionaba a un hombre llamado Leonard, supe que mi pesadilla no había terminado. No olvides darle un like y suscribirte para más relatos oscuros y misteriosos. Déjame tu comentario abajo contándome qué opinas de Leonard y su oscuro vínculo. ¿Crees que está realmente desaparecido? ¿O algo mucho más siniestro está por venir? Nos vemos en el próximo relato. Soy Jack, y esta es la historia que cambió mi vida para siempre. Puede que pienses que soy un tonto, pero todo empezó con una simple búsqueda, una decisión impulsiva, una curiosidad insaciable. Mis padres se fueron a Atlantic City por el fin de semana, dejándome con toda la libertad que pudiera desear. Lo que no sabía es que esa libertad me llevaría a un lugar oscuro, un abismo digital que casi me cuesta la vida. Mi proveedor de cannabis, el único con el que había tratado durante años, se mudaba fuera del estado. Estaba desesperado. ¿Qué haría sin él? Josh, un amigo de la universidad, me mencionó algo que me pareció tan fascinante como inquietante. Un mercado clandestino en la Deep Web llamado Camino de Seda. Me dijo que todo estaba ahí. Drogas, armas, servicios ilegales. Y si buscabas bien, podías encontrar lo que necesitaras. Yo no tenía ni idea de qué esperar, pero la idea de no tener proveedor me carcomía. Sabía que me estaba metiendo en territorio peligroso, pero la curiosidad pudo más que el sentido común. Descargué Tor, el navegador oscuro que te lleva a esos rincones olvidados de la web.
La sensación que tuve cuando entré por primera vez fue indescriptible. Era como si estuviera entrando a otro mundo, un mundo más allá de la ley. Las páginas eran lentas, oscuras y de aspecto primitivo, pero eficaces. Rápidamente encontré el mercado que Josh me había mencionado. Camino de seda, con anuncios por todas partes. Y entre ellos el de un vendedor llamado Sheno, que me ofrecía cannabis de excelente calidad a un precio increíble. De inmediato, decidí contactar. Aún no sabía si lo que estaba haciendo era una locura, pero la oferta era demasiado tentadora. Dejé un comentario preguntando si alguien podría confirmar que el vendedor era legítimo. A las pocas horas recibí una respuesta directa. Era Sheno. «El trato es real», me escribió. «Me encuentro cerca. ¿Nos vemos esta noche?» Era un vendedor audaz. ¿Por qué quería hacer un trato en persona? La mayoría de estos mercados operaban con envíos discretos. Algo no cuadraba, pero la emoción me nubló el juicio. Le respondí aceptando la oferta, sin pensar que estaba entrando en un juego mucho más peligroso de lo que imaginaba. Dijo que vivía a 1 hora de distancia, pero por alguna razón aceptó encontrarse en mi ciudad. La idea de que se desplazara hasta allí me pareció cómoda, hasta que me empezó a hacer preguntas extrañas. ¿Mi dirección exacta? ¿Con quién vivía? ¿Estaba solo? Algo en esas preguntas me hizo fruncir el ceño, pero como no quería levantar sospechas, le mentí, diciendo que vivía solo. Poco después recibí otro mensaje de Sheno. «Encontré un lugar mejor. Está detrás de una tienda cerrada a las afueras de la ciudad. Más discreto». El instinto en mi interior comenzó a gritarme que algo no estaba bien. ¿Por qué cambiar el lugar? Pero la desesperación por conseguir la marihuana era tan fuerte que seguí adelante. Ignoré la creciente sensación de incomodidad. Arranqué el coche y me dirigí al punto acordado. El trayecto fue rápido, tal vez 5 minutos. Al llegar, estacioné detrás de la tienda. El lugar estaba desierto. No había ni un alma. Todo parecía en silencio absoluto, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La tienda estaba cerrada, sus ventanas opacas, y una niebla ligera cubría el suelo, creando un ambiente irreal, casi de película de terror. Miré a mi alrededor y aún no había señales de Sheno. Me senté en el coche, mirando el reloj. Pasaron 20 minutos. Nada, ni un mensaje. Decidí salir del coche. La incomodidad me consumía. El viento frío cortaba mi piel, pero algo en mí no me dejaba moverme del lugar. La situación se sentía cada vez más fuera de lugar. Miré mi teléfono. Sin noticias. Comencé a pensar en las posibilidades. Tal vez estaba siendo estafado. Tal vez había caído en una trampa. Decidí marcharme, sin más, antes de que las cosas empeoraran. Cuando llegué a casa, el mal presentimiento siguió acechando. Noté que la puerta estaba entreabierta. Estaba seguro de haberla cerrado antes de salir. Un escalofrío recorrió mi espalda. Pensé que tal vez era solo mi imaginación, pero al entrar todo parecía extraño. Las luces de la planta alta estaban encendidas, y eso me dejó intranquilo. Mis padres no regresarían hasta la mañana siguiente. Sentí que algo no encajaba. Entonces lo escuché. Un sonido, sordo y casi imperceptible, provenía del piso superior. Era como si alguien estuviera arrastrándose. Mi corazón se aceleró. «¿Mamá? ¿Papá?» «Zrenia», grité, pero no recibí respuesta. El ruido continuó y en ese momento supe que algo estaba mal. No podía quedarme allí esperando sin hacer nada. Subí corriendo las escaleras, con un cuchillo de cocina en la mano. No sabía por qué, pero sentía que debía estar preparado. Al llegar a la planta superior, noté que la puerta de la habitación de mis padres estaba cerrada con fuerza. Golpeé la puerta con fuerza, llamando con voz temblorosa, pero no respondieron. Me sentí atrapado en una pesadilla. Abrí la puerta de golpe. La habitación estaba vacía. No había nadie. No podía comprenderlo. De repente, algo en el suelo brilló. Un destello provenía del joyero de mi madre. Estaba abierto y algunas de sus joyas faltaban. Mi mente empezó a hacer conexiones y, por un momento, me sentí completamente desbordado. Me acerqué al teléfono fijo y marqué el 911. Mientras esperaba, el terror creció aún más. Algo estaba en la casa. Sentí un frío en la nuca, como si alguien me estuviera observando. Y antes de darme cuenta,
una figura emergió de debajo de la cama. Era un hombre al que nunca había visto, un hombre que tenía una mirada vacía y una sonrisa extraña. Instintivamente empuñé el cuchillo y lo apuñalé en el brazo. El hombre gritó, un grito gutural que retumbó en mis oídos. Salió de debajo de la cama, arrastrándose, sin mirarme siquiera, y corrió hacia la puerta principal. Salió corriendo de la casa, dejando atrás una estela de caos. La policía llegó poco después, pero el hombre ya se había ido. Solo encontraron un coche abandonado a las afueras de la ciudad. Dentro, identificaciones falsas y herramientas de robo. Pero el hombre nunca fue atrapado. La investigación avanzó lentamente, pero no se encontró ningún rastro. Solo su sombra, que seguía acechando. Mi vida nunca volvió a ser la misma. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Mis padres regresaron y nos mudamos temporalmente con unos familiares, mientras la policía seguía investigando. Yo no podía dejar de pensar en la conexión de todo eso con la Deep Web. Sheno había sido mi puerta de entrada, mi error. En el fondo, sabía que ese hombre no era un simple ladrón. Había algo más, algo oscuro, algo mucho más grande que yo. Nunca supe si Sheno tenía algo que ver con el hombre de la casa o si solo había sido una terrible coincidencia. Pero lo que aprendí es que hay cosas que no deben ser tocadas. Hay lugares donde las sombras esperan pacientemente, y la Deep Web es uno de esos lugares. Nadie debería aventurarse allí sin saber realmente en qué se está metiendo. Y aunque mi vida continuó, nunca olvidaré lo que vi aquella noche, ni lo que pudo haber sido. Nunca pensé que una simple curiosidad me llevaría tan lejos, tan profundo en algo tan oscuro. Siempre creí que Internet era como una extensión del mundo real, un lugar donde podía ser anónimo, vivir otras vidas y perderme entre millones de rostros y perfiles. Pero todo cambió cuando un anuncio apareció en mi pantalla. Era un banner común, o al menos eso parecía al principio. Gana dinero fácil, solo debes responder algunas preguntas y estar en buen estado de salud. Rápido y seguro. Un clic. Eso fue todo lo que pedía. Mi cerebro lo consideró inofensivo. Una de esas promociones que se repiten sin cesar en las redes sociales. Pero algo me hizo detenerme un momento. Algo que no podría describir con precisión. Quizás fue el diseño del anuncio, o la claridad con la que me pedían los datos, lo que captó mi atención. Parecía real, más que cualquier otra oferta que había visto. Lo que comenzó como una distracción pasó a ser mi peor pesadilla. Decidí seguir adelante. Solo unas preguntas básicas sobre mi salud, mi historial médico, tipo de sangre, alguna cirugía anterior, y la pregunta final, una que me hizo fruncir el ceño. ¿Estás dispuesto a donar un órgano en caso de emergencia? Pensé que era una broma o algo legal para cubrir algún procedimiento médico, y respondí afirmativamente sin darle mayor importancia. No sabía en ese momento que esa respuesta sería mi condena. Al terminar me llegó un mensaje de confirmación. Tu solicitud ha sido aprobada. El dinero será transferido a tu cuenta. Sonreí orgulloso por haber completado lo que parecía ser una tarea sencilla. El dinero llegó unas horas después, y por primera vez en mi vida sentí que algo no estaba bien, pero no supe identificar qué. La paranoia se instaló poco después, pero traté de ignorarla. Pensé que simplemente me estaba imaginando cosas. Sin embargo, esa misma noche, algo cambió. En medio de mi sueño, me despertó un sonido, un susurro. No lograba comprender las palabras, pero sabía que no estaba solo en la oscuridad. Miré alrededor de mi habitación. Nada. Solo la luz tenue de la lámpara de mi escritorio. Intenté calmarme, pero algo en el aire estaba diferente. El frío, la sensación de estar observado. Tragué saliva y volví a acostarme. Al cerrar los ojos, lo sentí. Una presencia, una sombra acechando desde las sombras. De alguna manera, supe que el dinero no era lo único que me habían robado. Desperté con la sensación de que algo me faltaba. No sabía qué, pero no me sentía completo. Era como si me hubieran vaciado, como si algo dentro de mí se hubiera esfumado. Mi teléfono comenzó a vibrar sin cesar. Mensajes. Todos eran notificaciones de personas desconocidas, con direcciones que no reconocía. Abrí uno,
y vi algo que no pude borrar de mi mente. Una foto mía tomada mientras dormía. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo? ¿Quién tenía acceso a mi vida? Desesperado traté de comunicarme con mi amigo Víctor. Le conté todo, pero él me miró, frunció el ceño y me dijo que estaba exagerando. Quizás estás siendo paranoico, Jack. Es solo un formulario. No puede ser tan grave. Me dijo, convencido de que era solo una coincidencia. Sin embargo, no pude quitarme esa sensación inquietante. Las semanas siguientes fueron una pesadilla. Algo dentro de mí sabía que había hecho algo irreversible. Y cuanto más intentaba ignorarlo, más fuerte se hacía. El dinero, que había llegado tan fácil, ahora parecía una maldición. Mi salud comenzó a deteriorarse sin razón alguna. Dolores extraños, mareos, la sensación de debilidad. Cada vez que me miraba en el espejo, me veía diferente, como si hubiera cambiado, pero no de una forma visible. Era algo que se sentía, no que se veía. Un día, mientras revisaba mis correos, encontré un mensaje. Era de una cuenta anónima y decía solo 3 palabras. Te estamos observando. Recuerdo que esa tarde no podía dejar de temblar. Ya no podía ignorarlo. Estaba atrapado en algo mucho más grande que yo. El correo me había despertado. Había roto la calma que intentaba mantener. Necesitaba encontrar respuestas, pero no tenía idea de por dónde empezar. Decidí investigar más a fondo, bucear en lo que había dejado atrás. Empecé a buscar historias de personas que, como yo, habían caído en esta red extraña. Me encontré con testimonios espeluznantes, relatos de personas que habían sido secuestradas, despojadas de órganos y luego abandonadas, con la única advertencia: no hables de esto. Me sumergí más en el foro y allí fue cuando encontré algo que cambió mi vida para siempre. Un hilo titulado "El juego oscuro, la verdad", me llevó directo al abismo. Era un foro en la Deep Web, un espacio oculto donde la gente hablaba abiertamente de sus experiencias. Algunos mencionaban que habían jugado a este juego, un trato que parecía sencillo pero que siempre acababa con la pérdida de algo esencial: salud, libertad, vidas. El foro hablaba de la existencia de una red secreta, una organización mundial que traficaba con órganos, utilizando este juego como una trampa para encontrar víctimas. Prometían dinero a cambio de datos personales, y una vez que alguien aceptaba, se convertía en parte de un sistema más grande, una máquina que usaba las identidades para vender órganos en el mercado negro. Fue allí donde leí el testimonio de Valeria, una chica que había caído en la trampa, igual que yo. Pero ella fue más afortunada que muchos. Fue secuestrada, pero logró escapar. En su relato, describió una sala fría y sin ventanas, donde la luz era tenue y las paredes estaban llenas de pantallas que monitorizaban a las víctimas. Fue allí donde comprendí que lo que había hecho era mucho más que un simple clic. Mi estómago se revolvió al leer su historia. Valeria fue drogada y conectada a máquinas que succionaban su sangre. Luego, fue despojada de su riñón. Mientras leía, no pude evitar preguntarme: ¿quién más estaba en la lista? ¿Estaba yo marcado? Las semanas siguientes fueron un torbellino. Cada vez que salía, sentía que me seguían. Una sombra, un coche que aparecía en las mismas calles, las mismas caras. Parecía que el juego nunca se detendría. Pero todo alcanzó su punto culminante una noche. Un extraño mensaje apareció en mi teléfono. Es hora de que participes. Antes de que pudiera hacer algo, sentí un pinchazo en el cuello. La visión se me nubló y caí al suelo. Perdí la conciencia. Desperté en un hospital, estaba atado a una cama, mis muñecas doloridas, mi cuerpo cubierto de hematomas. En ese momento, entendí que había sido parte de algo mucho más siniestro de lo que jamás podría imaginar. Mis amigos estaban conmigo, pero sus rostros no reflejaban solo preocupación. El miedo era palpable. Había algo más que no me decían. Había desaparecido durante días, y cuando me encontré, fui informado de lo que había sucedido. Había estado en una operación secreta. Mi riñón había sido extraído. Nadie sabía cómo, pero me había convertido en una de las tantas víctimas que el juego había reclamado. Fue entonces cuando, con la ayuda de Víctor y otros sobrevivientes, decidimos actuar. Usamos nuestras conexiones para denunciar la red, para reunir pruebas. Pero no fue suficiente.
A pesar de que varios de los responsables fueron capturados, algunos de los peores se desvanecieron, como sombras en la red, y las amenazas continuaron llegando. La noche antes de mi última operación de cirugía, recibí otro mensaje anónimo. Aún no has salido del juego. No puedes escapar. Eso fue hace meses, y aunque mi vida aparentemente ha vuelto a la normalidad, nunca más podré olvidar esa sensación. La sensación de que, en algún rincón oscuro de la Deep Web, algo sigue acechando, esperando a que alguien más cometa el mismo error que yo. Esto no es solo una historia de terror, es una advertencia. Hay cosas en Internet que no deben ser tocadas. El juego es real y te espera, pero nunca sabrás cuándo será demasiado tarde para salir. Nunca me imaginé que aquel día cambiaría mi vida por completo. Como todos los días, me levanté temprano, me preparé para el instituto, tomé mi mochila y salí por la puerta sin saber que esa rutina diaria sería la última que seguiría antes de perderme en un abismo oscuro. Un lugar de la web donde nada sería como antes. ¿Quién pensaría que las cosas podrían ir tan mal, tan rápido? Desde que tenía memoria siempre fui el objetivo de los abusadores. Bajito, delgado, con gafas. ¿Qué más podían pedir? Era el blanco perfecto. Nadie me defendía, nadie se preocupaba. Cada día era una guerra invisible, una batalla que nadie parecía notar, excepto aquellos que me hacían sentir como si mi existencia fuera un chiste. Y yo me acostumbré, aunque nunca me sentí parte de ese mundo. Nadie me aceptaba. Me consideraban raro. Raro. Esa era la palabra. El peor de todos era Mateo, el líder de la banda de chicos que se dedicaban a hacerme la vida imposible. Cada vez que me veía, me lanzaba alguna ofensa, una mirada burlona o incluso empujones. Ya lo esperaba. Me había convertido en una sombra, una figura a la que se podía golpear sin remordimientos. Pero esa tarde fue diferente. Había sido una jornada especialmente agotadora. Después de la clase de educación física, cuando ya estaba listo para salir de la escuela, tropecé y caí de bruces al suelo, con la cara cubierta de tierra. Eso no habría sido gran cosa si no fuera porque justo cuando levanté la mirada, un balón de fútbol voló directo a mi rostro, golpeándome con fuerza. Caí de espaldas, aturdido, viendo estrellas mientras la risa de mis compañeros retumbaba en mis oídos. Mateo se acercó, la típica sonrisa de suficiencia en su rostro. «Qué patético, Jack. Deberías desaparecer. Apesta a fracaso». Me empujó al suelo nuevamente, como si fuera algo natural. Todos sus amigos se unieron, riendo como hienas, disfrutando de mi humillación. ¿Por qué me hacían esto? ¿Qué tenía de malo ser yo? El miedo y la impotencia me invadieron, pero algo cambió dentro de mí. Ya estaba harto de ser su víctima. Ese día sentí un impulso que nunca había experimentado. El deseo de no seguir siendo el blanco fácil de todos. Pero lo que no sabía era que ese deseo de venganza me llevaría por un camino del que no podría regresar. Cuando llegué a casa, me encerré en mi cuarto. No quería ver a nadie. Me tiré en mi cama, con la mente llena de pensamientos oscuros. Sentía la rabia corriendo por mis venas. Ya no podía soportar el dolor, las humillaciones, las miradas burlonas. ¿Por qué me pasaba esto? ¿Qué había hecho mal? Decidí buscar una salida, pero no sabía dónde encontrarla. Encendí mi computadora con la esperanza de que algo pudiera distraerme, algo que me sacara de esta espiral de desesperación. Revisé redes sociales, pero al ver las vidas perfectas de los demás, me sentí aún más solo. Era como si todos estuvieran viviendo en un mundo paralelo, uno donde yo no encajaba. De repente, el odio hacia mi propia vida se intensificó. No sé cómo llegué allí, pero cuando me encontré en ese foro, todo cambió. Estaba en un rincón oscuro de la web, uno de esos lugares de los que se habla en susurros, en leyendas urbanas. Ojo por ojo, decía el título. Era un espacio donde la gente discutía sobre resolver problemas, donde los relatos de venganza se mezclaban con promesas de retribución. Y, entre los comentarios, vi algo que me llamó la atención. Sicarios a sueldo. No podía creerlo. ¿Existían realmente esas cosas? Leí más. Decían que podías pedir lo que quisieras.
Elimina a cualquier persona que te cause problemas. Mis dedos temblaban mientras leía. Mi respiración se aceleraba. ¿Podría ser real? ¿Era esto lo que me estaba ofreciendo la web? ¿Una salida a mi desesperación? El precio era algo elevado, pero en ese momento la rabia cegaba cualquier tipo de juicio lógico. Eliminar a los que me habían hecho la vida imposible. ¿Por qué no? Zrenia introduje los nombres de Mateo, sus amigos, incluso de la profesora Ramírez, que me había castigado tantas veces. Estaba en un estado de frenesí, sin pensar realmente en las consecuencias. Pero había un problema: no tenía dinero. No podía pagar el servicio. A pesar de todo, hice clic en ordenar sin pensarlo. Al instante, una ventana emergente apareció. ¿Tienes el monto para pagar? Mis ojos se agrandaron. ¿Esto es una broma?, pensé. Cerré la página, pero justo cuando moví el cursor, una nueva pestaña se abrió, pidiendo mis datos personales. No lo entendía, pero lo hice. ¿Qué tenía que perder? Ingresé mi nombre, mi dirección y presioné enviar. Y entonces un extraño silencio se apoderó de mí. Lo olvidé. El miedo no me alcanzó en ese momento. Me convencí a mí mismo de que todo había sido una tontería. Pero las cosas empezaron a cambiar, de manera sutil al principio. Al día siguiente, cuando llegué al colegio, no vi a Juan, el chico que siempre me esperaba en la entrada para burlarse de mí. No estaba, ni él, ni sus amigos. La mañana pasó y poco a poco, la extrañeza se apoderó de mí. ¿Dónde estaban? El día continuó sin mayores novedades hasta que entré al aula. La profesora Ramírez estaba allí, pero algo no estaba bien. Su rostro estaba pálido, su cabello desordenado, como si hubiera estado llorando. Juan, Samuel y Dixon han fallecido, dijo con una voz temblorosa, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Muertos? No, no podía ser. ¿Cómo? Aún en shock, traté de concentrarme en la clase, pero no podía quitarme de la cabeza las palabras de la profesora. Fue entonces cuando, como si el destino no quisiera dejarme tranquilo, la vi. La profesora Ramírez se desplomó de repente. Sus ojos se pusieron vidriosos. Su piel comenzó a ponerse azul. El vaso de café que sostenía cayó al suelo, derramando su contenido mientras ella caía al suelo, sin vida. El pánico se desató. Los alumnos gritaron. Algunos corrían hacia la salida, otros se quedaban inmóviles, mirando horrorizados. Yo me quedé ahí, paralizado. ¿Qué estaba pasando? No entendía nada. ¿Podía estar relacionado con lo que había hecho? ¿Con la web? No podía ser. La desesperación me consumió. Salí corriendo del aula buscando escapar de algo que no podía comprender. Pero algo extraño sucedió. Un coche comenzó a seguirme. Al principio pensé que era paranoia, pero la sensación de que algo no estaba bien creció rápidamente. Empecé a correr más rápido, pero el coche también lo hacía. Detuve mis pasos cuando vi al hombre bajar del vehículo. Su rostro estaba cubierto de cicatrices, su rostro deforme por alguna razón. Su mirada era fría, calculadora. «Pensaste que podías escapar, ¿verdad?», dijo con voz grave. Su tono helado me caló hasta los huesos. El miedo me paralizó. El hombre no tenía compasión. «Hiciste un trato, niño. ¿Y ahora? Ahora es hora de pagar». Intenté gritar, pero no pude. Mi garganta se cerró. El miedo me devoró por completo. El hombre me alcanzó y, en un abrir y cerrar de ojos, me arrojó al suelo. Lo último que vi fue su rostro deformado, sonriendo con crueldad mientras me cubría la boca con un trapo que olía a algo horrible. Desperté en lo que parecía un sótano. Estaba atado, inmóvil. La luz era débil, la humedad impregnaba el aire. Un hombre vestido como médico se acercó y me di cuenta de lo que había pasado. Estaba deshecho. Mi cuerpo, mi mente, todo estaba roto. Había estado desaparecido durante 2 semanas, perdido en un lugar del que no quería acordarme. Cuando me encontraron, me dijeron que algo había sido extraído de mí. Me faltaba un riñón y mi mano izquierda ya no estaba. Los médicos no sabían qué había pasado, solo que todo lo que había sido extraído lo habían vendido en el mercado negro. La Deep Web había cobrado su precio.
Nunca imaginé que aquella tarde se convertiría en un punto de inflexión en nuestras vidas. Marta siempre fue diferente, tímida, curiosa y más inclinada a las sombras que a la luz. Yo, siendo su amigo de toda la vida, había aprendido a aceptarla tal como era. No le gustaban las multitudes, las fiestas, ni las conversaciones triviales. Prefería sumergirse en libros, en el anonimato de Internet. Pensaba que tenía su vida bajo control, que el mundo digital era su refugio. Pero nunca pensé que ese mismo refugio se convertiría en su prisión. Recuerdo cómo me llamó esa tarde, como si no hubiera nada raro, como si fuera solo una llamada más. «Jack, ven rápido, tienes que ver esto». Algo en su tono me alertó. Algo en su voz vibraba con una mezcla de fascinación y ansiedad. Cuando llegué a su casa, la puerta estaba abierta, como siempre, y subí directo a su habitación. Lo que vi cuando entré fue como un golpe a la cabeza. Marta estaba frente a la computadora, completamente absorta en lo que veía, su rostro pálido iluminado solo por la luz de la pantalla. Había algo extraño en ella, algo que no había visto antes, un brillo oscuro en sus ojos, como si estuviera hipnotizada, y la manera en que se movía, como si estuviera siguiendo un camino invisible, completamente ajena a todo lo demás, a mí incluso. «Marta, ¿qué pasa?» «Component Placement», le pregunté, y ella levantó la vista por un momento, apenas reconociéndome. «Nada, solo estaba investigando algo. Es interesante», respondió con voz apagada, como si lo que hacía fuera la cosa más normal del mundo. Pero en sus palabras había algo que me hizo estremecer. Me acerqué y vi lo que estaba en la pantalla. No podía ser real. La Deep Web. Había escuchado historias, claro, rumores de foros oscuros y contenido ilegal, pero jamás imaginé que Marta, mi amiga tranquila y seria, fuera capaz de adentrarse en ese abismo. Y sin embargo, ahí estaba ella, explorando, buscando sin comprender las profundidades en las que se estaba metiendo. «¿Qué estás haciendo?» «Component Placement», le pregunté, y ella por un instante parecía confundida. Fue como si no pudiera explicarlo, pero su mirada, la forma en que sus dedos volaban sobre el teclado, me decía que ya estaba demasiado tarde. Marta había cruzado un umbral, uno del que no se podía regresar. Me senté a su lado y empecé a mirar. Los foros eran extraños, con nombres perturbadores y títulos que no hacían más que intensificar mi ansiedad. El Club Caníbal, el Juego de la Muerte, la carne humana es sabrosa. Mi estómago se retorció y le pedí que cerrara todo, pero ella no me escuchaba. Había algo de fascinación, algo que la mantenía atrapada. Incluso se reía, como si estuviera viendo un espectáculo. Pero esa risa era vacía, distante. Fue entonces cuando, sin que nos diéramos cuenta, Marta hizo clic en un enlace. La página cambió de golpe, y lo que vi a continuación me heló la sangre. Un video en vivo. La imagen estaba borrosa al principio, pero rápidamente se fue aclarando, revelando una escena que jamás podré borrar de mi mente. Era una habitación oscura, con un hombre atado a una silla en el centro. Sobre la mesa, herramientas de tortura y una figura con una máscara, tan macabra que parecía sacada de una pesadilla. Sus ojos brillaban desde detrás del cristal de la máscara, y en sus manos sostenía un cuchillo, cubierto de sangre. La cámara enfocó al hombre atado, sus muñecas sangrando, y el horror en su rostro era palpable. ¿Debería acabar con él?, preguntó la figura enmascarada, su voz distorsionada y grave. Los comentarios en el chat comenzaron a llover. Algunos pedían que lo matara rápido, otros querían ver más dolor. «Córtale la cabeza», decía uno. «Dale un golpe en la cara con el martillo», sugería otro. Mi estómago se retorció y en mi mente solo pensaba en una cosa. ¿Por qué Marta no se detiene? Pero, en lugar de apartar la vista, Marta siguió mirando, absorta, como si estuviera viviendo en otra realidad. Me sentí completamente impotente. Vi cómo el hombre con la máscara levantaba el hacha y la bajaba con una fuerza brutal sobre la cabeza de la víctima. El sonido del hacha atravesando la carne, los gritos, la sangre salpicando la pantalla. Todo eso se quedó grabado en mi mente y no pude hacer nada para evitarlo.
Fue como si todo a mi alrededor se desvaneciera, dejando solo ese horror palpable. Cuando la transmisión terminó, Marta ni siquiera se inmutó. Parecía como si hubiera visto solo otra película de terror, algo que no la afectaba, pero en su mirada había algo nuevo, un brillo peligroso que no podía ignorar. Y eso me aterrorizó aún más que lo que habíamos visto en ese video. «Apaga esto, Marta, ahora», le supliqué. Pero antes de que pudiera reaccionar, la página nos redirigió a otro sitio. Esta vez era aún peor. Eran episodios de una serie macabra, con capítulos que parecían más reales que nunca. Cada imagen, cada video, era más perturbador que el anterior. Y ahí, entre los nombres de las víctimas, vi algo que me heló la sangre. El hombre al que habíamos visto morir en el video estaba en las primeras imágenes. Primero, caminando por la calle. Luego, durmiendo en su casa. Después vi la imagen que me quitó todo rastro de cordura. Su muerte, el mismo video, el mismo instante de su agonía. Estaba todo documentado, como si fuese parte de un macabro show. Y lo peor estaba por venir. En la fila siguiente de imágenes estaba yo. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Ahí estaba, en la imagen mirando a la cámara web. La misma ropa que llevaba puesta en ese momento. Pero lo peor no fue eso, sino lo que vino después. La siguiente imagen era de Marta, mirando fijamente a la pantalla, completamente absorta, como si el mundo a su alrededor no existiera. Y después, una cámara enfocando el mismo cuarto donde estábamos, pero nadie había entrado. La computadora parpadeó y antes de que pudiera reaccionar, se apagó. El silencio era ensordecedor y mi mente no podía procesarlo. La habitación estaba tan quieta que podía escuchar mi propio pulso retumbando en mis oídos. De repente, Marta se levantó y salió de la habitación sin decir palabra alguna. No la vi en días después de eso. Su actitud cambió, se volvió más distante, más cerrada. Y aunque intenté buscarla, nunca más volvió a ser la misma. Durante la noche, comencé a recibir llamadas extrañas. Siempre eran en momentos de silencio, como si alguien estuviera esperando que contestara. Pero lo peor fue un mensaje en mi teléfono. «Sabemos dónde estás». Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. No quería abrir el mensaje, pero algo me impulsó a hacerlo. Cuando lo vi, mi sangre se congeló. Una foto mía, tomada desde la ventana de mi habitación, y la leyenda debajo: «Estás dentro de nuestro radar». Mi mente se volvió un caos, pero lo que ocurrió después superó todo lo que pude haber imaginado. Esa misma noche, alguien irrumpió en mi casa. Un hombre gigantesco, con una máscara de los que había visto en la Deep Web. No vi mucho, solo sentí su peso, sus manos frías y su risa macabra. Pero alguien escuchó mis gritos. Mi vecino, que resultó ser policía, irrumpió en la casa y nos salvó a mí y a mi familia. A partir de ahí, la vida nunca volvió a ser la misma. Los días pasaban, pero las cicatrices no desaparecían. Lo peor fue saber que la red criminal no solo estaba interesada en Marta, sino también en mí, en todos nosotros. La paranoia se apoderó de mí. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Cómo sabían tanto de nosotros? ¿Cómo había terminado todo esto en algo tan siniestro? Los meses pasaron, pero nunca olvidé esa sensación de ser observado. Nunca olvidé la mirada de Marta en esa última noche, ni las imágenes macabras que vimos. La oscuridad de la Deep Web nos había tocado, y algo dentro de mí me decía que, aunque ahora estábamos a salvo, nunca seríamos completamente libres de su alcance. Ahora más que nunca, sé que hay lugares en la red donde el mal acecha sin descanso, esperando a la próxima víctima. Y si alguna vez decides adentrarte en ellos, piensa 2 veces, porque a veces la curiosidad puede ser más mortal de lo que imaginas. Y en algún rincón oscuro de la Deep Web, alguien sigue observando, esperando que alguien más cruce esa línea invisible. A veces, cuando la oscuridad me envuelve, aún siento que aquellos ojos que una vez me miraron desde la pantalla me siguen, siempre observando. Era mi primer año en la universidad, en la Facultad de Diseño Web. Siempre me había interesado todo lo relacionado con Internet,
pero nunca imaginé que la curiosidad que sentía por lo desconocido me llevaría tan lejos, a un lugar donde ni siquiera mi peor pesadilla podría haberme preparado para lo que estaba por ocurrir. Mario, mi mejor amigo, compartía conmigo esa fascinación por los rincones más oscuros de la red, los lugares de los que nadie habla, pero que todo el mundo teme. Nos contaban historias sobre la Deep Web, un mundo oculto en las sombras, y aunque sabíamos los peligros que acechaban allí, algo en nosotros no podía resistirse a investigar. Una noche, después de una jornada de clases especialmente pesada, Alex, un compañero algo más reservado que nosotros, nos llamó a Mario y a mí. Chicos, he encontrado algo que les va a volar la cabeza, pero deben venir a mi casa para verlo. Confíen en mí, dijo con una voz que parecía mezclar emoción con un toque de algo oscuro. Nos miramos entre nosotros. La curiosidad crecía más que el miedo. Habíamos oído historias sobre los peligros de la Deep Web, sobre los sitios donde uno podría perderse para siempre, pero el misterio nos había atrapado. Así que esa misma noche nos dirigimos a la casa de Alex. Su hogar siempre había tenido una atmósfera distinta. Su madre y su padre eran personas abiertas, con una creatividad inusual, pero esta vez, al cruzar la puerta, algo me pareció raro. Algo en el aire. Aunque recibieron a Mario y a mí con una amabilidad excesiva, había un leve cambio en sus gestos, algo que no supe identificar en ese momento. Después de compartir una pizza con ellos, Alex nos llevó a su habitación. Cerró la puerta y entonces se dirigió al escritorio donde tenía su computadora. Estaba claro que se sentía emocionado por lo que iba a mostrar. Mi estómago dio un vuelco, pero no era miedo, era pura curiosidad. Lo que les voy a enseñar está en otro nivel, dijo, casi susurrando. Ustedes nunca han visto algo como esto. Nada de lo que les han contado es cierto. Lo que hay aquí no es una leyenda. Entonces, Alex abrió un navegador llamado Tor y comenzó a navegar. Nos explicó por encima cómo acceder a la Deep Web, cómo se ocultaban las huellas digitales y cómo podías explorar sin dejar rastro. Pero pronto, sin previo aviso, pegó una URL y presionó Enter. La página cargó lentamente y cuando la vio, una expresión peculiar cruzó su rostro. La pantalla mostró un chat en vivo, con imágenes borrosas al principio, que lentamente se fueron definiendo. Entonces lo entendí. Una sala roja, un streaming en vivo de algo que jamás debería haber sido grabado. En la pantalla, un hombre vestido completamente de negro, con un traje de cuero que cubría hasta su rostro, comenzaba a torturar a una mujer atada a una silla. Cada uno de sus movimientos era cruel, calculado, y el sonido de los gritos de la mujer perforaba el aire. No era una película. Mi estómago se retorció. Esto no es real, pensé, pero no pude apartar la vista. La mujer, mientras era torturada, trataba de mirar hacia la cámara, su rostro retorcido en una mueca de desesperación. Pero lo más perturbador no era solo la violencia, era el chat. En ese momento, Alex parecía completamente absorbido por lo que ocurría en la pantalla, y Mario no parecía tan afectado como yo. Pero algo me decía que esto no estaba bien, que todo lo que veíamos no solo era un crimen, sino algo mucho más macabro. En el chat los mensajes eran casi demasiado normales. Algunos decían, ¿cómo va todo? ¿Qué tal tu día? Otros simplemente felicitaban al hombre de negro. Los espectadores intercambiaban comentarios como si estuvieran viendo un espectáculo cualquiera. ¿Qué clase de gente observa esto sin inmutarse? Pensaba, pero algo me decía que no debía moverme, que no debía hacer ruido. En mi mente, el peligro era evidente. La curiosidad me consumía, pero el miedo también me paralizaba. Fue cuando vi un detalle que me heló por completo. En el chat, un mensaje apareció con la siguiente pregunta. ¿Quieren más pizza? ¿Pizza? La sensación de terror que invadió mi cuerpo fue instantánea. ¿Cómo es posible que alguien mencione pizza en medio de algo tan horrendo? Miré a Mario, que parecía incómodo, pero no tanto como yo. Miré a Alex y vi que él estaba completamente tranquilo, como si estuviera en su casa, en su computadora, viendo una película normal. La sensación de desconcierto fue abrumadora. ¿Acaso Alex estaba involucrado en esto? Mi corazón latió más rápido cuando Alex, con total naturalidad,
respondió en el chat. Claro, ¿por qué no? Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. La incomodidad en mi garganta era tan densa que apenas podía respirar. Alex, ¿qué estás haciendo?, preguntó Mario, en un tono que no pudo esconder su creciente horror. Esto no está bien. Apaga esto ya. Pero Alex nos miró como si nada estuviera ocurriendo. Con una sonrisa casi desconcertante respondió: mis padres están viendo esto también. Es parte de lo que hacemos aquí. Yo, completamente confundido, pensé que Alex estaba bromeando, pero la cara de él no mostraba ni rastro de una sonrisa. No estaba bromeando. Él hablaba de ello como si fuera lo más normal del mundo. Lo que estamos viendo es solo la introducción. Ustedes, chicos, serán parte del juego ahora, dijo con una calma inquietante. En ese momento el terror se apoderó de mí. Sabía que debía irme, pero cuando intentamos levantarnos para salir, algo completamente inesperado sucedió. La puerta se abrió. Allí estaba el hombre de cuero negro, de pie, mirándonos fijamente. Ah, así que ustedes son los nuevos voluntarios. Genial. No pude moverme. El pánico me paralizó. Intentamos correr, pero antes de que pudiéramos dar un paso, dos sombras se movieron rápidamente y empujaron a Mario y a mí de vuelta al cuarto. Las paredes parecían cerrarse a nuestro alrededor. No había forma de escapar. De alguna manera, el tiempo se ralentizó, pero el dolor físico y emocional aumentó en un instante. Recuerdo cómo el hombre de negro se acercó a mí con una calma aterradora, mientras yo estaba inmovilizado en una silla. Mi cuerpo no respondía. Solo podía escuchar mi respiración acelerada, mientras los sonidos de la tortura llenaban mis oídos. La cámara estaba enfocada en nosotros, y el hombre no dejaba de mirarme, disfrutando de nuestra desesperación. De repente, algo en la pantalla cambió. Las luces se apagaron, y la escena ante nosotros pasó de un espectáculo macabro a algo mucho más personal. Un cuchillo apareció en sus manos. Era grande, y su filo reflejaba la luz de las lámparas que colgaban del techo. Se acercó lentamente hacia mí. ¿Este sería mi final? Mi mente quería negar lo que sucedía, pero el cuchillo rozó mi cuello, cortando suavemente la piel. Un dolor punzante siguió, pero mi cabeza se nubló. El hombre comenzó con Mario. Los gritos de mi amigo se ahogaron en su garganta, mientras el hombre apuñalaba con una rapidez y brutalidad inhumana. La sangre cubría su camisa. Los ojos de Mario se llenaron de desesperación, pero no podía hacer nada. No podía salvarlo. La cámara seguía grabando. En ese momento, mi visión se nubló, y el mundo entero se desvaneció. La siguiente vez que desperté, estaba en un callejón. No entendía nada, pero mi cuerpo estaba cubierto de sangre. Al levantarse, miré alrededor, intentando recordar, intentar comprender lo que había sucedido. Pero lo peor de todo no fue lo que vi. Lo peor fue lo que nunca supe. Nunca volví a ver a Alex ni a su familia. Ninguna de las autoridades pudo encontrar rastros de ellos. La casa estaba vacía. El único testigo que quedaba era yo. Y Mario nunca apareció. El video quedó como testimonio. Desde esa noche, cada día es una lucha contra el miedo, contra la paranoia. Vivo con la constante sensación de que algo o alguien sigue esperando, que algún día volverán por mí. Porque hay algo que aprendí de todo esto. La Deep Web no olvida. Y aquellos que entran en su dominio nunca están realmente a salvo. Llevo años atrapado en este pequeño apartamento, una burbuja de soledad donde el mundo parece no existir. Al principio pensé que vivir aquí sería solo una forma de escapar. Hoy lo veo como una condena. Mi vida antes de esto, no puedo recordarla completamente. Los detalles se han desvanecido con el tiempo, pero hay algo que nunca podré olvidar. La noche que cambió todo. Recuerdo cómo era mi vida antes de que todo se desmoronara. No éramos una familia perfecta, pero estábamos unidos. Mi hermano mayor, siempre tan sereno, tan protector, y mis padres, aunque ausentes muchas veces debido a sus trabajos, siempre intentaban darnos cariño, aunque su tiempo era limitado. No sentía el vacío que ahora me acompaña constantemente. Mi hermano me cuidaba, me protegía cuando mis padres no estaban.
Era todo lo que tenía. Esa noche que se quedó grabada en mi memoria como una cicatriz imborrable, no la vi venir. No vi los signos. Años después entendí que la oscuridad se había infiltrado mucho antes de lo que pensaba. En el momento solo estaba atrapado en una rutina que se desmoronó por completo. El sonido en la puerta, al principio, lo confundí con algo normal. Tal vez mi hermano había olvidado algo. Tal vez él solo quería hablar. Pero el golpeteo se intensificó. Golpes violentos. Eran desesperados, frenéticos, de alguien que intentaba romper algo o alguien. El terror me paralizó. Lo peor de todo no fue el ruido. Fue la calma que vino después. La sensación de que, en la quietud de la madrugada, algo terrible estaba a punto de suceder. Algo que ya había comenzado sin que yo lo supiera. Decidí quedarme quieto, con las mantas sobre mi cuerpo como si eso me protegiera. Como si pudiera esconderme del mundo y de lo que venía. No sé cuánto tiempo pasó, pero lo único que pude hacer fue esperar, sintiendo el terror apoderarse de cada centímetro de mi piel. Los golpes cesaron por un momento. Fue solo un suspiro de alivio antes de que la puerta cediera. Recuerdo haber escuchado una sombra de algo o alguien cruzando el pasillo, pero no me moví, ni un centímetro. Si me quedaba quieto, si no hacía ruido, tal vez podría sobrevivir. Lo que vi al despertar fue indescriptible. La sangre cubría el suelo, las paredes. Mis padres, inconfundibles pero ya no humanos, estaban allí, pero no los reconocí. O mejor dicho, no los pude reconocer, porque el horror me cegaba. El terror de verlos, la violencia del evento, el desgarro de la vida arrancada con tal brutalidad. Y mi hermano, atado a la silla, fue él quien rompió mi corazón en ese momento, porque en sus ojos vi la misma desesperación que yo sentía, la misma fragilidad, pero eso fue lo peor. Lo que vi en ese video, en ese recuerdo que no podía borrar, fue la evidencia más desgarradora. No había escapatoria para él. Esas imágenes, esas sensaciones, esas voces, todo lo supe de inmediato, aunque mi mente se negó a creerlo. Un susurro, la risa de los enmascarados, esa sensación de impotencia, de estar atrapado en un espacio del que no podías salir, aunque quisieras. Años pasaron desde esa noche. Mi vida se redujo a un ciclo de existencias vacías. Me convertí en un fantasma. Cuando salí del sistema de acogida, me mudé a un apartamento modesto. Vivía de trabajos freelance, sin importarme nada más que el momento presente. No tenía amigos, no necesitaba contacto con el mundo exterior. Mi único propósito era seguir adelante, aunque en el fondo, lo único que quería era desaparecer, olvidar. De alguna manera, lo conseguí. Pero la mente tiene una forma curiosa de hacer que los demonios del pasado sigan persiguiéndote. Aunque me ocultaba, aunque me refugiaba en mi apartamento, esos demonios no me dejaban tranquilo. Recuerdo las primeras noches en las que el miedo volvía a manifestarse. No en forma de sueños, sino como una presencia palpable en el aire. Como si alguien estuviera observándome, siguiéndome en silencio, esperando el momento adecuado para volver. A veces me encontraba mirando el teléfono, la pantalla oscura, sin nada que hacer, y entonces una idea apareció en mi mente. Tenía que enfrentarlo, tenía que saber qué había pasado esa noche. No era una cuestión de curiosidad, era una necesidad. Lo había sentido todo este tiempo, como una presión interna, como si un vacío me consumiera por completo. La policía nunca resolvió el caso. Lo habían cerrado rápido, como tantas otras cosas, como algo que no valía la pena investigar más. Pero yo sabía que algo no estaba bien. La terapia fue inútil. Los años de tratamiento no me habían dado respuestas. Así que tomé una decisión que cambiaría todo. Entré en la Deep Web. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero el miedo que sentía era más grande que cualquier cautela. Navegué con varias capas de seguridad, como un cazador en la oscuridad, buscando algo que pudiera darme una respuesta. Los sitios que encontré fueron horribles, perturbadores, pero aún podía soportarlo. Sabía lo que quería, aunque no sabía si estaba preparado para encontrarlo. Fue entonces cuando encontré el enlace. La noche familiar salió mal. Hice clic sin pensarlo, impulsado por una fuerza que no podía controlar.
El video comenzó de inmediato y el terror me invadió. Al principio, solo vi una sala de estar oscura, con poca luz. La cámara temblaba. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, como si ya supiera lo que venía. Los dos enmascarados entraron al encuadre. Las manos que tocaban los hombros de mis padres, con una tranquilidad que solo podía ser aterradora. Mi mente no pudo procesarlo de inmediato. En ese momento, todo mi cuerpo se tensó y las imágenes se distorsionaron. ¿Cómo podía ser esto real? ¿Era un montaje? Pero luego, la cámara se centró en un rostro. En mi hermano. Lo reconocí en el instante, aunque estaba atado a una silla, con la mirada vacía, perdida. La sala era la misma. Era nuestra sala. Mis padres estaban allí, mutilados, sus rostros desfigurados por la brutalidad de los enmascarados. Era imposible, pero era real. Yo estaba mirando algo que nunca debía haber visto, algo que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre mi familia. El horror de esa noche se desveló ante mí, crudo y sin piedad. Era real. Llamé a la policía. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, como si quisiera salirse de mi pecho. Sabía que esa llamada podía cambiar mi vida, pero no me importaba. Había esperado demasiado tiempo para encontrar respuestas. El caso fue reabierto, pero la verdad sigue siendo un misterio. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Por qué? ¿Cómo fue posible que nunca lo descubriéramos? Hoy sigo aquí, en mi apartamento, buscando respuestas, pero algo me dice que nunca encontraré paz. El exterior sigue siendo un lugar aterrador, pero tal vez si alguna vez los responsables de esa noche fueran atrapados, podría salir al mundo de nuevo, respirar aire fresco y finalmente entender qué sucedió. Mientras tanto, las sombras siguen acechando. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.